En el procesamiento digital de señales es muy importante conocer la respuesta en frecuencia de esas señales, sobre todo de las señales discretas o digitales, que son las que van a procesar un microcontrolador. Vamos a hacer unos ejemplos relacionados con esta temática. Un ejemplo sobre respuesta en frecuencia de una señal discreta y otro ejemplo sobre la potencia, el espectro de potencia de la señal. Así sea la señal de audio o una señal biológica como un encefalograma o un electrocardiograma o cualquier tipo de señal, tenemos que conocer su respuesta en frecuencia y el espectro en potencia o periodograma. Ese primer ejemplo vamos a obtener la respuesta en frecuencia de una señal cosenoidal, como la que se muestra, cosenoidal, y la respuesta en frecuencia pues se hace aplicando la transformada de Fourier. Aquí tenemos, como es una señal discreta, aquí tenemos entonces el número de muestras, la señal, y aquí le aplicamos la transformada rápida de Fourier a la señal. Para obtener su magnitud, el comando de la magnitud es ABS. Y lo vamos a graficar en función de la frecuencia. Entonces, aquí nos aparece esa gráfica. Esa gráfica que es la magnitud de Fourier en función de la frecuencia, mire. Entonces todas estas son las magnitudes en cada una de los muestreos que se le realizó la señal. Luego vamos a obtener su fase, la fase que también es importante conocerla. El comando es angle. La graficamos nuevamente y obtenemos su función como la fase. Esta es la fase en función de la frecuencia, pero aquí tenemos en radian. Si quisiéramos conocer la fase en grados, pues sería multiplicar aquí por 180 sobre pi. Y nos da esto en grados. Importante conocer la parte real de esa señal. Y el comando es real. La graficamos nuevamente. Corremos el programa. Y obtenemos su parte real, porque recuerden que una señal en términos de señales discretas siempre aparece la parte real y la parte imaginaria. Entonces esta sería la parte real de la señal y vamos a mirar la parte imaginaria que se obtiene con este comando. Y ahí obtenemos la parte imaginaria de la señal. Entonces con esto podemos ver la respuesta en frecuencia de una señal, porque el eje X siempre es frecuencia, obviamente frecuencia discreta, y obtenemos la parte imaginaria, la parte real, la fase de la señal y la magnitud. Entonces con esto podemos ver que la transformada de Fourier, en este caso la FFT, o sea la transformada rápida de Fourier,
nos sirve para conocer la respuesta en frecuencia de una señal discreta. En el siguiente ejemplo vamos a ver el periodograma de una señal, que es la estimación de la densidad espectral de potencia. También para ello se utiliza la transformada rápida de Fourier. La señal que vamos a analizar entonces para calcular su espectro de potencia o periodograma es una señal senoidal, como aparece en la figura, que tiene F1 y F2 como frecuencias y un ruido aleatorio. Entonces, miremos primero la respuesta en frecuencia. Colocamos la variable tiempo, una frecuencia de muestreo de 100. F1 de una señal es 15, la otra es 40. Y aquí tenemos entonces la señal agregada a una señal aleatoria, que es un ruido, que es este comando de MATLAB. Bueno, ahí siguen las funciones para poder aplicar la transformada rápida de Fourier. Hallamos la magnitud, que son los valores absolutos, el espectro de magnitud, y luego vamos a graficarla. Aquí tenemos el espectro de magnitud de esa señal senoidal compuesta adicionada a un ruido, que es este ruido, y la transformada rápida de Fourier nos indica las frecuencias más importantes que tiene esa señal. Luego vamos a sacar el espectro de potencia. Se aplica la potencia, siempre es la señal, la magnitud al cuadrado, pero aquí es y por su conjugado, que es como se calcula una señal al cuadrado dividido por n, o sea, por el número de muestras. Se grafica la potencia en función de la frecuencia nuevamente, y tenemos el siguiente resultado: un espectro de potencia. Entonces, para cada una de las frecuencias más importantes obtenemos su espectro. Ahí nos damos cuenta que las señales más importantes y con mayor energía o potencia son las ubicadas aquí en 40 y en 60 Hz. Bueno, esto es lo que quería explicarles hoy como parte del procesamiento digital de señales para calcular el espectro de frecuencia y el espectro de la potencia de una señal discreta, haciendo uso de la transformada rápida de Fourier. Obviamente utilizando el programa más importante que se tiene en ingeniería, que es MATLAB. Bueno, no olviden suscribirse y compartir este video para otros estudiantes, profesores o ingenieros que quieran conocer más sobre el tratamiento de señales usando la transformada rápida de Fourier. Muchas gracias.